Bueno, pues vamos a empezar porque Leticia no lo sé, pero ya sabéis que yo soy una maniática del horario, entonces me pone nerviosa que nos pasemos de los tiempos. Así que vamos a empezar ya. Bueno, conmigo tengo, y es un placer, tengo a Leticia Leal, que es graduada en Humanidades por la Universidad de Alicante, en el que brillaron, además, a lo largo de su carrera, 2 matrículas de honor en Filosofía Moderna y Contemporánea, con lo cual te felicito sobre todo por la contemporánea, y un TFG, que fue un ensayo cuya temática central giraba en torno a las humanidades en la era digital, donde advirtió el cambio de paradigma epistemológico y social en las futuras generaciones y donde comenzó su preocupación por una falta de didáctica real en las aulas que acogiera la vorágine digital que se iba anunciando. Como veis, esto era el perfil perfecto para la sesión que teníamos hoy. Es máster en profesorado de educación secundaria y se considera, de manera más formal e informal, animadora, dinamizadora, actriz y cuenta cuentos desde los 17 años, transmitiendo sus talentos en colegios de la comarca gracias a ENRE2, empresa que la acogió desde su juventud. Según dice ella misma, de sí misma, gracias a este empleo, bastante infravalorado por cierto, adquirí una amplia experiencia en didácticas y herramientas educativas mediante el cuento y el juego. He subido a escenarios contando cuentos en pueblos y ciudades. He hecho bailar a todo un colegio canciones sobre igualdad. He escrito relatos coeducativos y he realizado proyectos de escuelas de verano, campamentos o de actividades extraescolares en escuelas públicas, con el fin de aportar valores coeducativos que les ayudara a incrementar su inteligencia emocional. Y aunque no he ganado premios, ¿quién los necesita cuando años más tarde estas niñas y niños ya adultos te reconocen y te dicen que no te olvidan? Ahora, a mis 42 años, me estoy especializando en el maravilloso y enrevesado territorio del relato y de los cuentos desde una perspectiva feminista, para realizar un futuro doctorado en antropología con el fin de seguir haciendo algo por ellas y por ellos que tantísimo me han dado en mi vida. Y yo tengo que decir que una de las cosas que le comenté es que cuando había leído su presentación me pareció genial, sobre todo y fundamentalmente porque no es academicista. Y eso es una cosa fantástica en los tiempos que corren, en el que o bien brillas y brillas mucho o bien no brillas nada. Así que muchas gracias por estar aquí conmigo hoy y, por supuesto, gracias a todas las personas que nos estáis escuchando en streaming. No me he olvidado de vosotras, Así que espero que disfrutéis de la velada, espero que disfrutéis las personas que estáis aquí y, bueno, que salgamos un poquito más reforzadas. Bueno, yo voy a presentar a la maestra, por supuesto. No se puede comparar a mí para nada. Cuando leí su currículum hasta me asusté y dije, Dios mío, ¿dónde me he metido? Bueno, pues Guillermina es profesora de Filosofía y Ética en secundaria durante casi 37 años y en estos momentos activa, jubilada. Es miembro del Aula de Formación y Debate Feminista desde sus inicios y en estos momentos una de sus 4 coordinadoras. Maravillosas, por cierto. Proyecto Erasmus, de investigadora en coeducación Women's Legacy, desde el 2020 al 23 y del 23 al 25. Miembro también desde 2021, socia y colaboradora de Filólogas en la Historia, coordinado por la profesora Paz Pérez Encina. Y para ella ha elaborado, en colaboración con Coba Peremarch y Josefina Carreño, varios vídeos sobre feminismo y coeducación y en estos momentos forma parte del proyecto FILA, financiado por la Universidad de Oviedo. Es también ponente en la Escuela Ogulfa de la Asociación Emergencia Feminista de Alicante desde el 2021 al 22 y del 24 al 25 y es miembro también de la Asociación per la Coeducación. Tiene premios, bueno, pues tiene la 3ª mención honorífica de Premios Irene, La Paz empieza en casa, la convocatoria de 2011, Premio 8 de marzo de 2017 del Ayuntamiento de San Juan a la trayectoria feminista, ponente en conferencias, charlas, mesas redondas y talleres. Desde 1992
dio su primera conferencia en Santa Pola con el título La lucha de las mujeres por la igualdad. No ha dejado de colaborar con más de una treintena de intervenciones con asociaciones, institutos, organismos oficiales como el CEFIRE o la UA, en dar a conocer el feminismo y, en particular, la coeducación. Colabora con Gracia Jiménez en Radio San Vicent, primero en el programa Almasera y ahora en el Món per un Forat. O sea que, como podéis comprobar, es una maestra, no, una sabia. Bueno, bien, vamos a ello. Vamos a ello. Yo quería le pedí a Leticia que me hiciera el favor de poner esta imagen, porque esta imagen va a ser el reflejo de lo que va a ser mi exposición, ¿vale? Y la quería acompañar también con una frase que es de Simone de Beauvoir, del Segundo Sexo, que, bueno, no es nada original citar en estos momentos a Simone de Beauvoir, pero a mí me parecía que esta cita venía perfectamente al caso de lo que quería expresar. La representación del mundo, así como el mundo, es tarea de los hombres. Ellos lo describen desde su punto de vista particular, que confunden con la verdad absoluta. Y precisamente de esto es de lo que yo voy a hablar con el marco general que hemos titulado Pensar en violeta, saberes que incomodan, ideas que liberan. En estos momentos, y respecto a la historia de las mujeres, a lo que hemos hecho las mujeres, sabemos muchas cosas, sabemos muchísimas cosas, pero nos quedan muchísimas cosas más por saber, por investigar, por desentrañar. Sin embargo, hay dos, dentro de nuestras investigaciones, digamos, y de nuestros descubrimientos, hay dos cosas que siempre hemos tenido las mujeres como un hilo conductor. La primera de ellas es la educación, que la educación de las niñas y de las mujeres era fundamental, era imprescindible. La segunda, que una vez que esa educación se había más o menos organizado, más o menos institucionalizado, el conocimiento de las mujeres para interpretar el mundo se ha mostrado distinto, se ha mostrado diferente, se ha aplicado de diferente manera. Y, por tanto, es imprescindible conocer cómo conocen, valga la redundancia, las mujeres, ¿vale? Bien, yo quiero, aunque no me voy a meter ahí porque es el terreno de Leticia, pero sí que quiero deciros una cosa. Respecto a estos dos aspectos, es fundamental el haber tomado conciencia de cómo íbamos a llevar a cabo este trabajo. Y eso nos lo ha permitido la coeducación. La coeducación ha sido el vehículo por el cual las mujeres hemos tomado conciencia de que tenemos que recuperar lo que somos como mujeres, lo que hemos sido y lo que vamos a ser. Y lo que vamos a planificar en lo que vamos a ser. Dicho esto, ¿de qué hablamos cuando hablamos de coeducación? De epistemología. Porque, claro, mi parte es la epistemología feminista. Como está aquí mi amiga Pilar, va a estar contenta cuando yo diga que epistemología viene del término griego episteme y logos. Pilar es filóloga y este es un top siempre. Bien, logos es tratado o estudio, aparte de otras muchas cosas que puede significar, y episteme es conocimiento, pero no es cualquier conocimiento, es el conocimiento verdadero. La episteme es el conocimiento verdadero. Esta es una herencia nuestra, de los griegos, evidentemente. Claro, si es el conocimiento verdadero, es un conocimiento válido y universal. Y esto era lo que servía para fundamentar la filosofía, la ciencia, etcétera, etcétera. Es decir, para dar fundamento, en definitiva. No cualquier fundamento, un fundamento cierto, válido. Bien, pero aparte de eso, en la epistemología hay otros elementos. Por ejemplo, ¿quién es el sujeto que conoce? ¿Vale? Por ejemplo, ¿cuáles son las fuentes de nuestro conocimiento? Es decir, ¿cómo conocemos? ¿Conocemos a través de la razón, a través de la experiencia, a través de la intuición? ¿Cómo conocemos? ¿Vale? ¿Cuáles son nuestras fuentes? Desde luego, ¿cómo justificamos la validez del conocimiento? Eso es importantísimo. Y claro, esta validez del conocimiento está vinculada a la construcción social. Es decir, no lo podemos separar. Después hablaremos un poquito más de ello, pero no se puede separar. Pero de la mano del conocimiento hay dos cosas más. Hay una que es fundamental y es cómo materializamos
nuestro conocimiento, que no es sino, o sea, la forma en la que conocemos nos permite elaborar un pensamiento, es decir, nos permite elaborar un conjunto de ideas que son las con las que podemos trabajar. Claro, ¿qué pasa con este conocimiento, con este pensamiento que se plasma? Que las personas que estáis aquí no podéis saber lo que yo estoy pensando, a no ser que yo os lo diga. Por tanto, el vehículo de materialización del conocimiento es el lenguaje. El lenguaje es fundamental para ello, pero hay otro pilar, hay otro pie. El otro pie es que el lenguaje y la forma en que conocemos y elaboramos el pensamiento nos permite interpretar el mundo en el que estamos viviendo. Esa interpretación del mundo es lo que hemos dado en llamar la realidad, cómo se constituye la realidad. Y esto no es un camino que vaya en una sola dirección, ¿vale? Por eso siempre que hablamos de estas cosas, y en filosofía esto lo hacemos siempre, decimos que está el lenguaje, el pensamiento y la realidad, pero lo ponemos siempre como un triángulo. ¿Por qué? Porque se retroalimenta, ¿vale? No es que nosotras y nosotros fundamentemos a través de nuestro lenguaje la realidad, no. Es que lo que sucede en los hechos también nos sirve para constituir lo que es real, o lo que hemos dado en llamar como real. Bien, pero claro, esto que es la definición, ¿vale? En el mundo en el que estamos viviendo lleva un adjetivo, y el adjetivo es patriarcal. Es decir, todo esto que hemos hecho, todo esto que hemos desarrollado, lleva un marco que es el del patriarcado, ¿vale? Por tanto, vamos a entrar. Vamos a empezar a profundizar. ¿Quién conoce? ¿Quién es el sujeto que conoce? Alerta, cuando digo quién conoce, me estoy refiriendo a esa clase de conocimiento del que he hablado, al de episteme, al de conocimiento verdadero. Y además otra cosa, me voy a mover dentro del marco del patriarcado hasta nueva orden, hasta que os diga otra cosa. Por tanto, ¿quién conoce? Creo que la respuesta la podríais dar sin que la diera yo. El varón. Es el sujeto que conoce. Ha sido el sujeto cognoscente a lo largo de toda nuestra interpretación histórica, especialmente en el mundo occidental, aunque no exclusivamente en el mundo occidental. A este sujeto se le han ido colocando adjetivos a medida que ha ido pasando el tiempo. Por ejemplo, ahora, en estos momentos, bueno, hace ya unos cuantos años, hemos puesto el adjetivo, a varón le hemos puesto el adjetivo occidental, blanco y de determinada clase, ¿vale? Con lo cual, tenemos un perfil que nos da respuesta a cómo ese varón ha establecido una situación de privilegio en su forma de conocer y, por tanto, nos ha llevado a una determinada interpretación del mundo, a una determinada interpretación de la historia, de la ciencia, de la economía, de la filosofía, de las religiones, etcétera, etcétera. Bien, por tanto, el mundo, a partir de ahí, ha ido diseñándose a su medida, a la medida que necesitaba. Vale. ¿Cómo conoce este sujeto? Es decir, ya sabemos quién es, sabemos qué características tiene. ¿Cómo conoce este sujeto? Pues su fuente principal de conocimiento es la razón. No podía ser de otra forma. ¿Por qué? Porque hemos dicho que estamos hablando del conocimiento verdadero. Por tanto, ese conocimiento racional se ha colocado automáticamente, insisto, desde los griegos, por encima del conocimiento de experiencia, del conocimiento de introspección, de intuición, de la experiencia sensorial, etcétera, etcétera, ¿vale? Con lo cual, esa clase de conocimientos han quedado en disminución. Es decir, cuando se hablaba del conocimiento, y yo que voy a contaros de la carrera de filosofía, ¿verdad?, que hice yo, donde estaba el otro conocimiento, pues todos esos otros conocimientos han quedado como subconocimientos durante siglos, durante muchos siglos, no en estos momentos, pero sí durante muchos siglos, que es lo que ha constituido el mundo en el que estamos y por eso estoy hablando yo aquí. Bien, cualquier cosa que no fuera esta forma de conocer no iba a tener importancia, no se iba a destacar, iba a quedar en un segundo plano, ¿de acuerdo? ¿Qué le pasa a este conocimiento? ¿Cómo es el conocimiento racional? Os voy a daros tres características. Hay más, pero voy a daros tres. La razón, el conocimiento racional, funciona de manera dicotómica. Tiene una lógica dicotómica. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que o esto o lo otro. Así, en Román Paladino, que diría la maestra Moros. En Román Paladino, o esto o lo otro. ¿Y eso qué quiere decir? Pues, por ejemplo, mente-cuerpo.
Eso lo entendéis rápidamente qué quiere decir dicotómico ahí. Por ejemplo, razón-emoción. Por ejemplo, naturaleza-cultura. Por ejemplo, bien o mal. Es decir, las dos partes. Ahora bien, estas dos partes tampoco están al mismo nivel. Tampoco se analizan de la misma manera. Una es la que importa y la otra es subsidiaria. Por consiguiente, tenemos ya un paso más que podemos dar, y es que este sujeto del que estamos hablando, ¿qué clase de conocimiento va a hacer? Va a tener una pregunta cerrada, evidentemente, porque va a ser cultura, va a ser razón y va a ser mente. Así que ya podéis ir viendo lo que nos va a dejar a las demás. Vale. Entonces, ¿por qué tiene este conocimiento el varón? Porque no es mujer. Lo que hace que posea este conocimiento es simplemente el hecho de no ser mujer. No vamos a entrar a definir qué cosas puede ser, porque diciendo esta sola, contraejemplo, diciendo esta sola ya lo tenemos, no es mujer. Bien. Este conocimiento, además, otra característica, aquello que concluye es universal. Y de la universalidad ya nos habló Elena el mes pasado. Es universal, es decir, es un conocimiento que, dado, es aplicado a cualquier parte. Por ejemplo, que ha consolidado este conocimiento. Pues, por ejemplo, que la sexualidad femenina es deficitaria. No hay más que mencionar o acordarnos de Freud, ¿no? Hasta el siglo XX lo tenemos ahí, por tanto, no hace falta que os diga más. O, por ejemplo, que las personas negras y las personas indígenas tenían una inteligencia inferior a la de los blancos. Esto tampoco hace falta que os diga demasiado porque está también muy claro, ¿verdad? Bien, o que los valores occidentales son el punto de referencia. Es decir, estas afirmaciones son afirmaciones que vienen marcadas desde la potencia que la razón les dio a estos sujetos para establecer la universalidad. Bien, y además hay una tercera cuestión. Este conocimiento se presenta como neutro. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que no está afectado por los prejuicios. Es prístino. No está afectado por ningún prejuicio. Por consiguiente, aquello que diga será cierto, será objetivo, que son otras dos características que tiene el conocimiento racional, que tiene la razón o el uso de la razón, que convierte de esta manera a los varones en los sujetos autorreferenciales del canon. ¿Vale? Bien. Este sujeto, además, siempre lo es. Siempre es sujeto. Nunca es objetualizado, nunca es cosificado, nunca es... Y claro, podríais estar pensando, bueno, claro, ¿y los esclavos qué? Los esclavos y las personas que están en esclavitud, digo, correcto, muy bien. Pero no hagamos la relación así. Hagamos la relación de esos propios sujetos en sus propias culturas. ¿Qué posición tendrían esos sujetos dentro de sus propias culturas? Vamos a ver si nos encontramos con algo distinto, aunque no tengan un marco racional como el que desarrolló Occidente, ¿vale? Por consiguiente, y aunque es verdad que hay muchas matizaciones a llevar a cabo y a hacer, de entrada, lo que sí que podemos decir es que la palabra de este sujeto vale. Vale. Y claro, ahora toca ya empezar a entrar en nosotras. Es decir, la pregunta es, ¿y nosotras qué? ¿No? ¿Por qué hemos sido silenciadas? O sea, ¿por qué en este marco no se nos ha oído? Bueno, pues no solamente Simone de Beauvoir, sino muchísimas otras mujeres a lo largo de la historia, una de las cosas que han dicho con claridad es que la biología para nosotras ha sido destino. Y esa biología como destino nos ha colocado, pues ya sabéis dónde, en las otras dos partes de la tríada, es decir, en la naturaleza, en la emoción, el sentimiento, etcétera, etcétera, y por supuesto en el cuerpo. Y aquí tenemos los dos polos de la dicotomía de la que antes hablábamos, ¿vale? Representados ya, representados con sujetos. Bien, claro, la unión con la naturaleza, las mujeres lo que hacía era que, impedirnos un conocimiento racional.
porque lo nuestro era la cuestión de la emoción, del sentimiento, etcétera, etcétera. Lo digo así con un poco un tono irónico, porque aunque esto en estos momentos tiene un valor incalculable para desarrollar el conocimiento, en su momento lo que significó fue el alejamiento y el ostracismo para toda persona que quisiera alejarse de estos parámetros, ¿vale? Por tanto, este conglomerado de heterodesignaciones que las mujeres teníamos, encima se consolidó con la educación y con la academia. La educación y la academia lo que hicieron fue, primero, excluir, con una prohibición radical para las mujeres en el acceso a la educación, y a continuación, cuando ya esa radicalización no se llevaba a cabo y cuando ya llegamos al siglo, finales del XVIII, el XIX y, por supuesto, el XX, ya dijeron, bueno, pues es que esto ya se nos viene encima, creo que a las mujeres las vamos a tener que dejar entrar en la escuela. Cuando nos dejaron entrar en la escuela, con lo que nos encontramos fue con una segregación curricular. Entonces, esa segregación curricular lo que hacía, otra vez, era dejarnos sin instrumentos para ese tercer elemento del que os hablaba antes, que era la realidad. Es decir, si yo no tengo instrumentos para analizar, si no tengo el bagaje que necesito, mi análisis del mundo en el que estoy viviendo se va a quedar corto. Y esto lo podéis ver con millones de ejemplos que se os estarán viniendo a la mente. Pero yo quería, por ejemplo, hablaros de la pintura, de las mujeres pintoras. Las mujeres pintoras durante siglos pintaron cuadros pequeños, cuadros menores en aquel tiempo. ¿Por qué? No podían pintar cuadros grandes, ni con temas míticos. ¿Por qué? Porque les faltaba técnica. No tenían técnica. Y no tenían técnica porque no podían acudir a la academia, ¿vale? Esto es un pequeño ejemplo, en fin, de lo mucho que se podría decir en este sentido. Y claro, la siguiente pregunta sería, ¿y dónde estamos las mujeres? ¿Dónde estábamos las mujeres? Ya sabemos que estábamos ahí silenciadas, pero ¿dónde estábamos? Claro, dentro de este mundo, que sigo insistiendo, todavía es el patriarcado, no hemos salido de ahí, dentro de este mundo no estábamos, sencillamente no estábamos. Estábamos objetualizadas completamente, privadas de cualquier posibilidad general. No quiero decir que no hubiera mujeres que hicieron, mujeres que tal, que de eso hablaremos luego. Pero no estábamos, sencillamente. Bien. ¿Pero qué sucede? ¿Que no estábamos? Claro que sí. Claro que estábamos. Claro que estábamos. Aunque nos habían dejado en los márgenes y nos habían dejado tratadas como excepciones. Y lo de la excepción es una cosa muy curiosa. Porque las excepciones, y eso pasa en nuestro mundo igualmente, las excepciones son perfectas, el patriarcado las puede asumir sin ninguna dificultad, porque la excepción no tiene la potencia ni la fuerza suficiente para modificar la regla y, por tanto, para poder provocar un cambio revolucionario en la manera de concebir el conocimiento, de concebir la existencia de las mujeres, ¿vale? Por consiguiente, las excepciones no estaban mal vistas. Eso sí, había que controlar que la cosa no se desmadrara, pero, bien, podían hacerse con ellas. Y entonces, claro, estamos ya saliendo del patriarcado y vamos a entrar ya en nuestro mundo. En nuestro mundo. ¿Quién recupera el conocimiento de las mujeres? Las mujeres. Lo van a recuperar y lo seguimos recuperando las mujeres. No digo que con ayuda de varios varones que tuvieron la mente lúcida en sus propias épocas, pero lo recuperamos las mujeres. Y lo hicimos a partir de la toma de conciencia. Aquí hay un libro muy bueno que es el de Gerda Lerner, el de la creación de la conciencia feminista. Aunque el marco de investigación está limitado en determinada época, vale la pena leerlo. Bien, pues las mujeres tomamos conciencia de la situación en la que nos encontramos y eso nos sirvió para dos cosas para mí importantísimas. Articular lo ya afirmado y para desentrañar lo que aún estaba oculto. Y para ello teníamos que dotarnos de instrumentos. Uno de los instrumentos fue el concepto de género, el papel que el género tuvo en la clarificación de nuestra situación, de nuestra posición. Introducir la categoría de género, desde mi punto de vista, fue un cambio revolucionario. Lo que pasa que en estos momentos, a lo mejor, tenemos que empezar a buscar otro concepto, dada la situación post-todo que tenemos. Pues bien, pero hace y cumple su papel y tiene una definición muy clara desde el pensamiento feminista. Los prejuicios nos permite el género nos permite ver que ese conocimiento tan prístino,
esa neutralidad prístina de la que yo os hablaba, no es tal. El conocimiento está lleno de prejuicios, está imbuido por prejuicios, está imbuido por perspectivas desde las que los sujetos hablan, que no todas las perspectivas ni los lugares son iguales, ¿no? Por tanto, eso hace que el punto de partida que teníamos pues no lo podamos ver ya con esa conciencia de validez universal, cierta, objetiva, etcétera, etcétera. Yo pongo un ejemplo muy claro, ¿no? Que es el de Rousseau. Rousseau, del siglo XVIII, uno de los padres de muchas cosas, entre ellas de la Ilustración y, por supuesto, de la pedagogía de la modernidad, imaginaros, Rousseau, en su época tenía voces claramente contrarias a lo que él estaba diciendo. Es más, algunas de las voces que salían le estaban diciendo claramente: estás viejuno, con lo que estás diciendo. Estás viejuno. Pero Rousseau tenía un interés especial y el interés no estaba en las mujeres, ni mucho menos. Las mujeres íbamos a ser utilizadas para desarrollar toda una fundamentación política que asentara la democracia, y para eso necesitaba de la sumisión de las mujeres, de la condición de sumisión de las mujeres. Por tanto, Rousseau no era tonto, sabía quién era Mary Wollstonecraft, sabía quién era Condorcet, sabía quién era otras tantas mujeres, sabía quién era Christine de Pisan, porque no era un inculto. Por tanto, era mucho mejor mantenerlas como excepciones. Así se podía seguir funcionando y podía dar el paso a esa nueva modernidad que se materializó sobre las espaldas de las mujeres. Bien, y después hay otra cosa que el feminismo va a tomar también, y es precisamente la noción de razón y la racionalidad. Y claro, podéis pensar, bueno, vamos a ver, si hace un momento la acabas de poner de chupa domine a la razón, ¿cómo es que ahora nos dices que la razón? Porque, ojo, la razón de la que yo estoy hablando, de la que yo os hablaba, era una razón patriarcal. Es decir, era una razón que además se había ido consolidando en toda la modernidad y había ido adquiriendo una determinada fuerza en esa modernidad. Entonces, lo que las mujeres feministas, epistemólogas, hacen es coger la razón y decir, ojo, la razón tiene una serie de características que a nosotras desde el feminismo nos interesan, porque es la manera también en la que podemos interpretar el mundo, pero no lo vamos a hacer desde los patrones que vosotros, los varones, habéis llevado a cabo. Lo vamos a hacer de otra manera que después os voy a comentar. Bien, ¿cómo van a desarrollarse entonces, visto esto? Tenemos los dos instrumentos, el género y la razón. ¿Cómo se va a desarrollar esa epistemología feminista? Pues se va a desarrollar partiendo de un método que seguramente nos habéis oído muchas veces aquí a muchas personas, que es la hermenéutica de la sospecha. La filosofía de la sospecha la inauguró ya tres filósofos, Marx, Freud, bueno, pensadores, Marx, Freud y Nietzsche a finales del XIX. Pero bueno, quitando alguna cosilla de Marx, los otros digamos que no tenían nada que ver con el mundo del... No solamente no tenían nada que ver con el mundo del feminismo, es que no tenían nada que ver con una reivindicación justa de las mujeres, ¿no? Del conocimiento o de la capacidad intelectiva de las mujeres. Pero sí que el pensamiento de la sospecha fue un buen instrumento para las feministas. Hermenéutica de la sospecha, ¿por qué? Y aquí quiero contaros una anécdota muy breve. Cuando yo estaba en la facultad, que cuando entramos ya teníamos muy claras las mujeres que estábamos allí, que éramos muy pocas, que filósofas no había habido nunca, excepto Diótima, que era la maestra de Sócrates, y de Diótima además no dejó nada escrito, con lo cual, pues como si no estuviera. Hipatia no sabíamos quién era todavía. O sea que en filosofía lo teníamos asumido, no había mujeres. Pero yo un día le digo a un amigo mío, a Víctor, que era del coro de la universidad y era músico, yo le dije un día, oye Víctor, ¿a ti no te parece raro que siendo las mujeres las que interpretaban a lo largo de la antigüedad, la Edad Media, el Renacimiento, la modernidad, interpretaban las piezas musicales, tocaban cualquier instrumento, ¿no te parece raro que nunca escribieran nada de aquello que interpretaban? Y claro, Víctor me contestó, pues no hay. Y le dije, claro, ya, no hay, claro. No necesito deciros más respecto a la hermenéutica de la sospecha. Es esto es lo que nos pone en el camino. Esto es lo que nos hace decir, esto no es razonable, esto no... Y después, exacto, y después hay otra cosa, que es la genealogía. La genealogía es ese buceo
que hacemos en nuestra propia historia y la vamos deshilachando y la vamos separando y desentrañando de la historia del patriarcado, cogiendo todas estas mujeres que eran excepciones, cogiendo todas estas mujeres en los márgenes y diciendo vamos a tirar del hilo, ¿vale? Por tanto, esas son dos cuestiones que se van a sumar al despliegue que las epistemólogas feministas harán con más elementos. ¿Y cuáles van a ser esos elementos? Bueno, dentro de la epistemología feminista hay muchas corrientes, pero eso a nosotros no nos interesa en estos momentos. Lo que nos interesa es ver cuáles son los núcleos centrales sobre los que trabajan. El primero, esa visibilización del sesgo de género, que ya os había mencionado antes, y que además aquí vimos muy bien el año pasado cuando veíamos, por ejemplo, la medicina. Y veíamos los estudios, cómo se habían llevado a cabo, ¿no? Y qué pasaba cuando tú no aplicabas el sexo de género. Pero, por ejemplo, eso es lo que pasa cuando se pretende analizar en los centros educativos la violencia y no se aplica el sesgo de género, porque entonces no puedes saber quién es víctima y victimario, con lo cual difícilmente puedes arreglar el problema, ¿vale? Por tanto, ahí tenemos una primera cuestión. Pero hay una segunda que va en relación con, la racionalidad de la que os hablaba antes, y es la crítica a la objetividad tradicional, ¿vale? Claro que la objetividad es fundamental para las feministas, pero no la objetividad elaborada. ¿Por qué? Porque esa objetividad tiene que contar con la participación de todos los sujetos que están conociendo. Todos los sujetos que conocen tienen una perspectiva desde la cual conocen. Y, por tanto, si queremos llegar a una construcción objetiva, que en definitiva no es ni más ni menos que el poder avanzar para interpretar el mundo en el que vivimos y seguir adelante, ¿vale? Que no es ninguna cosa privilegiada que está por ahí por el aire, como Platón, pues si queremos hacer esto, hay que hacerlo de esta manera. Hay que entender la objetividad de esta forma, ¿vale? Es decir, en definitiva, hay que asegurarse de que ese conocimiento sea un conocimiento abierto. Si es un conocimiento abierto, entonces sí que podremos llegar a la objetividad que queremos, que no será ya la objetividad patriarcal. Bueno, que de hecho no lo es, porque esto está en marcha ya, esto ya se está haciendo. Pero es que además hay otra cuestión, lo que se ha dado en llamar últimamente el conocimiento situado. El conocimiento situado no es ni más ni menos que el contexto y las condiciones desde las cuales el sujeto conoce. Cuando yo conozco, no puedo obviar ni de dónde vengo, ni de en qué sitio estoy. Si yo tengo una reunión con una mujer que vive en Ruanda, ¿vale? Con una africana que vive en Ruanda, del sitio desde el cual ella habla y desde el cual conoce, y del sitio desde el cual yo hablo y desde el cual yo conozco, son distintos. Y, por tanto, si queremos llegar a construir algo como mujeres, entonces el conocimiento situado me va a permitir que yo tenga presente que hay variables que yo no controlo, que el otro sí que controla. En otro orden de cosas, esto lo vimos el año pasado, digo en otro orden de cosas porque no afecta al conocimiento, sino a lo laboral. Lo vimos con las Kellys. Si os acordáis de la charla de las Kellys nos dieron una perspectiva de lo que estaba pasando con el mundo laboral de las mujeres, que los patrones no tenían, que el señor que trabaja a lo mejor a su lado en el hotel y está en otro puesto, no está viendo, etcétera, etcétera. Esto es lo que se quiere decir cuando se habla del conocimiento situado, ¿vale? El contexto y las condiciones en las cuales los sujetos conocen. En definitiva, el conocimiento tiene que ser el resultado de la diversidad que representan los sujetos que conocen y del consenso al que llegan esos sujetos. Pero esto no quiere decir que nos convirtamos todos en terraplanistas ni nada de eso. Esto lo que quiere decir es que el conocimiento tiene que ser un conocimiento abierto, contrastado y científico, evidentemente. Bien, y hay una cuarta y última cuestión. Y es la ética y el compromiso, la ética y el compromiso político. Y esto solamente lo quiero reflejar con un ejemplo, y es el de Carol Gilligan. Carol Gilligan era es, porque está muy mayor, pero por ahí está todavía. Carol Gilligan es una psicóloga que estudió con Colbert. Colbert era psicólogo, filósofo, un pensador, como ella. Bien, Colbert establece la estructura del razonamiento moral. En la estructura del razonamiento moral, las mujeres nunca llegábamos a la etapa de la total autonomía moral. Pobres nosotras no podíamos llegar ahí, no nos daba la cosa para tanto, ¿vale? Entonces,
Gilligan, estudiando, porque Colbert fue su maestro, estudiando la estructuración de razonamiento moral, de repente cae en la cuenta de que Colbert había hecho su valoración, sus conclusiones, con un estudio de campo en el cual solamente había contado con varones occidentales y blancos y de determinada clase social. Ya os podéis imaginar el resultado cómo tenía que salir. Pero claro, ¿cuál es el problema? Que en los manuales de ética todavía se sigue estudiando el razonamiento moral de Colbert. ¿Vale? Así que a esto me refiero. Bien. ¿Qué nos proporciona la epistemología feminista? Y con esto estoy en el último apartado ya. En primer lugar, nos proporciona lo que se ha dado a llamar la autoridad subjetiva. ¿Y qué quiere decir esto? Las británicas, porque estas mujeres epistemólogas, muchas son británicas, las británicas le han llamado el principio KK, es decir, know to know, saber que sabes. Es imprescindible para las mujeres que nos dotemos a nosotras mismas del poder de conocer. Y de conocer de la manera en la que sabemos que lo podemos hacer, de una manera que no tiene nada que ver con el conocimiento patriarcal en principio, por las dosis de exclusión, etcétera, etcétera. Bien, entonces, necesitamos la autoridad subjetiva para poder entrar en la autoridad intersubjetiva, que es la que en estos momentos se nos resiste. ¿Por qué? Porque una cosa es que te reconozcas a ti misma como sujeto, como autoridad que conoce, y otra cosa es que los otros te lo reconozcan. Por tanto, la autoridad subjetiva tiene además una componente mental, afectiva, psicológica que las mujeres necesitamos para poder hacer frente a las discriminaciones del tipo como el que nos contó Rebecca Solnit. Pero además necesitamos la reestructuración del orden simbólico de la imaginación. ¿Y esto qué quiere decir? Que las mujeres no somos en la mente de los varones, que las mujeres no somos en el imaginario del patriarcado. Las mujeres somos lo que somos otra cosa, pero no somos lo que está en su mente. Por eso, eso de permanentemente heterodesignarnos y decirnos lo que somos, eso fuera, descartado, ¿vale? Por supuesto, tenemos que renombrar el mundo a partir del lenguaje. Esto ya está en marcha, está muy avanzado, pero tenemos que seguir, porque, en fin, las reacciones están por todas partes y en la actualidad más. Y, por último, tenemos que corregir la parcialidad del conocimiento existente. Ahí hay una filósofa que se llama Marilyn Frey, que ella decía que las mujeres teníamos que hacer una nueva enciclopedia, como la enciclopedia de la Ilustración, que llevara por título El mundo según las mujeres. ¿Por qué? Porque esta es la tarea que nos queda, la tarea en la que estamos y la tarea que nos queda por hacer. Ir sacando, ir diciendo, aquí estamos, y aquí está esta, y la otra, y esta hizo esto, y esta hizo lo otro. Y dio esta perspectiva del mundo. Porque eso es lo fundamental también, la perspectiva que nosotras damos del mundo, lo que podemos aportar, ¿vale? Es decir, tenemos que establecer como un principio la justicia epistémica, esa que dice que no somos excepciones, que no somos casos aislados, que no somos puntuales, que no somos individuas concretas, que estamos por ahí, sino que somos colectivos de mujeres, y todo eso, en definitiva, lo vamos a conseguir con la genealogía. Así que, muchas gracias. Bueno, maravillosa Guillermina, como siempre. Bueno, yo voy a hacer una breve introducción, ¿vale?, de las leyes coeducativas que hemos tenido en la Generalitat Valenciana. Esas leyes surgen siempre desde Europa, por supuesto, porque si no nos lo dice Europa, aquí en España no aplicamos ningún tipo de normativa. Esta sale de un tratado de Ámsterdam en 1997 y aplicamos la primera ley de coeducación, que es la de 2003. En esta primera ley de coeducación establece la coeducación como modelo de enseñanza y se crea la conciliación familiar y escolar. Esta conciliación familiar, en realidad, no era una conciliación familiar per se, es una conciliación por y para las madres. Porque las madres comienzan a tener trabajos mucho más importantes y necesitan que sus hijos tengan actividades. Se crean las aulas matinales, donde se hacen actividades, se crean extraescolares, comedor, pero, insisto,
esto en realidad se hace para las madres. Porque por mi experiencia personal, bueno, siempre he visto más presencia femenina en las actividades dirigidas a los niños y a las niñas que a los padres. ¿Que con los años ha ido cambiando? Bueno, sí, pero no. Las madres siempre están presentes. La siguiente ley que se crea es la integral contra la violencia sobre la mujer, en la que se va cambiando el lenguaje no sexista y se revisiona los libros de texto. Muchos libros de texto, editoriales como Anaya, van cambiando los libros para que haya una breve presencia de las mujeres. Pero tampoco, ¿vale? De repente, en un tema de historia, aparece Cleopatra. ¡Oh, sorpresa! Existió una faraona que se llamaba Cleopatra. Pero resulta que dentro de la historia han habido mujeres protagonistas en las que han sido mucho más influyentes que Cleopatra. Bueno, pero se nombra. Y bueno, pues hay otra serie de cambios, se hace dentro del consejo escolar, un currículum donde se especifica el tema de la coeducación y bueno, se hacen varias actividades. Pero ¿qué va sucediendo a lo largo de lo que es, bueno, las crónicas diarias, sobre todo de nuestro país y dentro de la comunidad? ¿Qué suceden? Cosas así. Esto pasó en mi pueblo, fue en Elda, el 15 del 11 del 2017. Jessica Bravo, de 28 años, fue tiroteada en la puerta del colegio. Presencia de su hijo de 3 años, pero de todos los niños del colegio. La mató y luego él se suicidó en la puerta del colegio. ¿Qué pasó ahí? Que hubo una urgencia enorme para hacer cositas en los colegios. Bueno, pues llenamos los pasillos de papel continuo morado, vamos a hablar de Emilia Pardo Bazán, de Rosalía de Castro, vamos a hacer actividades especiales desde los ayuntamientos. Yo ahí particularmente me hinché a trabajar. Hicimos muchos cuentos, cuentacuentos coeducativos, hicimos el Día de la Mujer, ferias que duraban 3 días, todo pues eso con colorinchis morados, portavioleta en la puerta, que aún está, irónicamente está aún esta puerta, y bueno, coordinadoras de igualdad por todos los colegios, esto, el lenguaje no sexista, se trabajaba en el colegio, rincones en las aulas, donde si una niña se veía amenazada, se la ponía en el rincón para ayudarla, bancos en los patios, donde se incentivaba la no violencia, la comunicación. Se trabajó durante este lapso de tiempo, se trabajó mucho actividades coeducativas y de igualdad, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Aparecen los planes de igualdad, ¿vale? Planes de igualdad y convivencia. Surgen en el 2008, ¿vale? En el 2014 se perfeccionan y a partir del 2018, bueno, pues los coles lo van aplicando, pero en menor medida. En los primeros planes, en las primeras evaluaciones de esos planes de igualdad que se les obliga desde la Generalitat a los colegios a aplicarlos, en esas evaluaciones a final de curso aparece, bueno, pues el territorio más violento de la Generalitat Valenciana, el Baix Vinalopó, con unas gráficas que son de risa. Se aplicaban protocolos, tampoco especificaban qué tipo de protocolos se trabajaban en esas escuelas. Surgen todas estas noticias y ya esas evaluaciones son de 30, 40 páginas, resulta que ya no era solo el Baix Vinalopó, es que resulta que era el Alt Vinalopó, el Baix Maestrat, o sea, ya no era solo ese territorio, es que resulta que habían muchísimos más territorios. Las gráficas se amplían, se amplía el protocolo, se mide por sexos, quiénes son por edad los niños más violentos, etcétera. O sea, son evaluaciones que tú las lees, te puedes tirar a lo mejor 10 minutos mirándolo específicamente. Los podéis leer porque además están publicados, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Que llega la pandemia. Y oh, sorpresa, resulta que en la pandemia se ve que no había violencia en ningún sitio.
era todo paz y amor dentro de la pandemia. Y se deja de aplicar esos protocolos, esos protocolos para la convivencia. Y volvemos de la pandemia y ya no es obligatorio poner estos planes de convivencia y ya, por tanto, no existen evaluaciones. Por tanto, no sabemos lo que está pasando en los colegios. Pero es que ahora aparece el decreto del 2022 que se obliga a otra vez poner esos planes dentro de la escuela, pero no existen las evaluaciones. La figura de la coordinadora, ¿dónde está? Ya no está esa coordinadora. La figura de la coordinadora, si lo sabéis, es una persona especializada en poder enfrentarse a ese tipo de conflictos sexistas que pueden existir dentro de las escuelas, sobre todo dentro de una pedagogía relacionada con los niños. Hablaba con padres, hablaba con madres y era un poco un puente dentro de ese colegio que ayudaba a aplicar unas medidas para evitar que existieran más conflictos, ¿vale? Ese personaje era muy importante, esa persona. Bueno, pues ya no existe. De hecho, ese papel lo ha absorbido los propios profesores dentro de las escuelas. Si ya bastante tienen los profesores con todo lo que les está lloviendo, ahora también tienen que aplicar el papel de coordinadores, ¿vale? Bueno, con este panorama que tenemos, bueno, yo os iba a hablar pues, de algunas actividades, pero me quiero dirigir única y exclusivamente a una de las herramientas pedagógicas más importantes que han existido a lo largo de la historia, que es el relato, el cuento, ¿vale? Bueno, esta es la pedagogía de la igualdad. La pedagogía de la igualdad se basa en la coeducación, en la inclusión y la equidad, la transversalidad y la prevención de violencia, ¿vale? Todo esto es lo que se aplicaba cuando se trabajaba bien dentro de las aulas, ¿vale? Ámbitos de actuación dentro del currículum, se visibilizaban las mujeres, se hablaba por primera vez eso, que habían otras mujeres dentro de la historia, pinturas, etcétera, pintoras, etcétera. Usos de espacios, bancos, formación a los profesores, a los padres, a las AMPAs. Bueno, pues eso, uno de los instrumentos pedagógicos más importantes de la historia es el relato. ¿El relato cómo surge el cuento? Pues surge de la forma más maravillosa del mundo. Nos sentamos alrededor de un fuego, tenemos frío, no tenemos nada que hacer y necesitamos que los niños no se acerquen a la cuevecita donde vive el oso. Bueno, pues vamos a contarles, vamos, de una forma mágica, por qué no se tienen que acercar dentro de esa cueva. Además, a raíz de esos relatos ya se va clasificando a los sexos dentro del grupo. Las mujeres cuidan, las mujeres cocinan, los hombres cazan y se van. Así ya surge el papel de la mujer desde el principio de los tiempos. Pero es que si vamos ya posteriormente, vienen los maravillosos, los que más me gustan, que son los grecolatinos. Su mitología, que la mitología es una forma del relato. ¿Quién es el macho men por autonomasia? El maravilloso Zeus. Zeus fornicador, que hace barbaridades para violar a las mujeres. Está o el otro lado, que es la mujer, su esposa, que es Hera, Atenea, que es la inteligente. Es la inteligente, pero es celosa, y vengativa, y todos los hijos que tiene Zeus, pues mira, intenta un poco destruirlos. Ese lado es siempre negativo de que, bueno, tú eres la mujer inteligente, pero te vamos a dar un poquito de que eres mala en el fondo, ¿vale? ¿Qué pasa? Pues eso, la escuela platónica, son muy sabios, muy inteligentes, pero han crecido en una cultura en la que les está diciendo que el gran dios es un fornicador y que es más importante el hombre que la mujer. La mujer está relegada a la sociedad. Pero es que seguimos más adelante, porque una de las cosas que también me gusta es la muerte de la Pachamama. ¿Qué pasa con la Pachamama? Cuando llegan los colonos. Los colonos, con toda la cultura católica y cristiana, destruyen uno de los símbolos femeninos más importantes que ha tenido la humanidad, que
que ha sido la Pachamama, la mujer, la dadora, la generosa, la que da vida, ¿vale? La que destruye, pero al mismo da. Es la tierra. Sí, que además estaba simbolizada por las mujeres de todas las culturas que vivían ahí. Llegan los católicos, se la cargan, aparece el Dios católico, omnipresente, hombre, ¿vale? ¿Y qué pasa con esas mujeres? Perú, México, todas las culturas latinoamericanas, centroamericanas, pues que son generosas, pero dolientes, porque tienen a la Virgen María. ¿Y qué es la Virgen María? Es la mamá. ¿Pero qué pasa con esa mamá? Pues que es dolor puro y duro. Ya no es esa madre tierra que da, destruye, todo un equilibrio, pero con amor. No, la Virgen María es amorosa, pero llorando todo el tiempo. ¿Qué pasa con esas mujeres? Que son totalmente generosas, pero dolientes, siempre están sufriendo. Luego seguimos con los hermanos Grimm, con los Andersen, hombres que escriben cuentos. Cogen todas las tradiciones orales, ¿vale? Y cogen la figura, por ejemplo, cuentos como la Caperucita Roja. Caperucita Roja es la niña que se vuelve mujer. ¿Qué pasa con el lobo? Que se come a la abuela. ¿Y qué pasa con la abuela? La abuela es la antecesora de Caperucita Roja. O sea, nos comemos a la mujer de antes. El salvajismo representado por el lobo que se come a la mujer, a la tradición. Ese tipo de cuentos están preparados para influenciar a la generación de los hombres y de las mujeres de la Primera Guerra Mundial. Los hombres se van a luchar, mientras que las mujeres se quedan en casa. Pero luego llega el maravilloso y mi favorito, que es el que más me gusta, que es Disney. Disney es fantástico. Venga, vamos a revisionar otra vez los cuentos, otra vez, y vamos a hacer a la mujer princesa. Pobrecita que se come la manzana como la de Eva, que te has comido, te has vuelto inteligente, pero te duermes porque tiene que venir el hombre a rescatarte. O sea, has hecho un acto valiente, que es desoír lo que te han dicho, te has comido la manzana, pero te duermes, porque tiene que venir el hombre a rescatarte. Y Disney, bueno, pues edulcoró. ¿Qué pasa? Que es generación de hombres de la Segunda Guerra Mundial. Ellos se iban a luchar y ellas hacían sus pasteles de manzana con sus vestidos así, sus moños, esperando al hombre que venía de la guerra. Con todo esto, ¿qué os quiero decir? Bueno, luego vienen las pedagogías, viene Jung, en el que divide las personalidades en los arquetipos, la princesa, la bruja, nos encorseta en varias personalidades. Piaget, que ha sido uno de los grandes estudiosos sobre la pedagogía para los niños y las niñas, él estructuró las edades para enseñar a los niños, pero ahí no tuvo en cuenta tampoco los sexos. ¿Qué pasa con la actualidad? Bueno, pues con la actualidad es que hay muchos cuentos para los niños, hay muchos relatos, muchos. Si nos vamos ahora a una librería, nos vamos al FNAC, tenemos 1 millón de cuentos, que son maravillosos, con colorinchis estupendos. Pero hay una cosa que hay que tener en cuenta, que viene una señora que se llama tecnología. ¿Y qué está haciendo las redes sociales? Que está mostrando, a través de sus imágenes, a la mujer que nos han querido mostrar toda la vida. A la maravillosa, la que tiene una vida estupenda, la que se va de viaje siempre, la que siempre está guapa, los morros, se opera, está feliz, está maravillosa. Entonces eso es lo que están viendo las niñas, continuamente. Y da igual que escribamos cuentos nuevos, si la tecnología es la que nos va a comer. Ahora hay que ajustarnos a la tecnología y tenemos que crear algo completamente nuevo. O sea, la mujer que queremos que sea, la niña que ahora es la que tiene que ser, o sea, la mujer del futuro. Porque además otro de los elementos que están muy presentes es que hay un exceso de relato para ellos.
Yo me gustaría que os fijarais en este cuento. Este cuento está ahora en las librerías, y se vende. Se llama Cómo ser un hombre de verdad. Y pone, el hombre que vas a ser, tú puedes elegir. ¿Qué vida quieres llevar? ¿Cómo te quieres vestir? Si quieres plantar árboles o construir un robot. Quizá recitar poesía o bailar con un maillot. Dedícate a lo que te guste, te divierta y te asombre. Y así te convertirás en el mejor de los hombres. Pero si ellos han hecho lo que les ha dado la gana siempre. Ellos han podido y han tenido la oportunidad de hacerlo. ¿Por qué seguir escribiendo cuentos para decirles, haz lo que quieras? No es necesario. Eso ya somos conscientes. O sea, hay que crear nuevos relatos para las niñas, para ellas, dedicadas a ellas. Para que no pase, pues eso, para no revisionar otra vez y para ser princesas, porque no es necesario ser ni princesas ni guerreras. Que nadie nos diga lo que tenemos que ser. Hay que crear nuevos relatos. Por eso hay una preocupación que yo tengo, porque yo me dedico, o sea, yo estoy trabajando con los niños y lo veo todos los días. Yo estoy volviendo a ver otra vez niñas que vuelven otra vez a las cocinitas y vuelven otra vez al rosa y vuelven y los niños otra vez al fútbol. ¿Pero por qué? Por lo que os he contado antes, por las leyes coeducativas. Han desaparecido porque ahora se lleva la diversidad. Hemos descubierto que hay niños que tienen diversidad. Claro, han estado siempre. Y yo no digo que no los incluyamos dentro de las aulas. Claro que sí. Pero también nos vimos ahora las niñas. Es que ahora hemos olvidado las niñas. Ahora hay la diversidad. Pero es que nos estamos olvidando de algo. Es que ahora es la diversidad. Pero mañana va a haber adictos a la tecnología. Y van a tener que sacar leyes para los niños adictos a las tecnologías. Porque yo tengo niños en mi cole que se aburren en el patio. Cosa que jamás en la vida lo he visto. O sea, no saben ni coger un puñado de tierra y ponerla una encima de la otra. ¿Por qué? Porque se van a sus casas y tienen la tablet, la televisión, el móvil, el coche eléctrico, todo. Y se aburren. Es un problema muy grave lo que estamos viendo. Y estamos poniendo leyes para los niños, para ellos, no es que nos preocupamos por ellos, ya, pero es que conforme aplicamos una ley, lo olvidamos y ya la dejamos por un lado. Las niñas olvidadas. Los niños con diversidad funcional, dentro de 5 años, olvidados también. No, es que ya están incluidos. No, perdona. Es que ahora mismo los profesores están que no pueden más. O sea, no tienen educadores en las aulas para ayudarles. Y ya sacarán más leyes. Así que, por último, eso. Quiero deciros que es importante que renombremos nuevos relatos, que hagamos un nuevo cuento por y para las niñas. Y ya está. Bueno, pues nada, estamos súper on time, así que... Milagrosamente. Eso es bien, mira, yo que no. Sí. No lo sé, pero está este, que bueno, es incómodo, pero... No lo sé. Vale, gracias. Ya, pero para moverse tendría que venir la gente a... Bueno, pues nada, ahora es vuestro turno. Así que, sí, si te acercas, genial. No, quería recordar que en España se ha estado haciendo coeducación desde los años 80. Ha habido muchos planes de estudios coeducativos. No, a lo mejor están desde la ley y demás, pero bueno, que no se olvide, porque si no parece que estamos empezando siempre. Sí. Lo que pasa es que nunca terminamos. Nunca terminamos. Yo sí que quería comentar alguna cosa que me ha parecido muy interesante de la intervención de Guillermina, ¿no?
cuando has estado hablando del conocimiento situado. Parece, nunca lo había oído ese término así, aunque tal y como tú lo has expresado, sí que lo hemos entendido y lo utilizamos muchas veces, ¿no? Ese término, pero con esa denominación yo no lo había oído nunca. Debe de ser de las cosas que ahora, ¿no? Terminologías modernas que aparecen. A ver, esto, en esta cuestión, en la del conocimiento situado, las corrientes dentro de la epistemología feminista insisten más en la cuestión del conocimiento situado. Todas lo tienen en cuenta, pero unas insisten más en este aspecto y otras insisten más en aspectos materiales, ¿no? En la materialidad de los hechos, lo que pasa. Digamos que tienen una perspectiva más marxista, ¿no? Pero a mí lo que me pareció genial, y por eso fue una de las características que puse, es que realmente cuando nosotras llevamos a cabo el hecho de conocer, nuestro hecho de conocer va impregnado de todo lo que tenemos a su alrededor, ¿no? Por ejemplo, el ejemplo que os puse, o por ejemplo, no sé, cuando tú tienes una reunión internacional con mujeres de otros muchos sitios, lo que haces al principio y lo que haces al final de ese congreso no tiene nada que ver. O sea, en un principio tú vas con toda tu carga y de repente pues te encuentras que allí, en fin, o sea, las cosas son diferentes porque resulta que la que tienes al lado, una viene de Asia, la otra viene de África, la otra viene de Centro o Sudamérica, la otra viene de Suecia, que tiene otra perspectiva completamente distinta. Y claro, la de Suecia también se encuentra con la de África. Entonces, eso, por ejemplo, yo lo pude ver en el Congreso Internacional de las WILF. Y quiero comentaros una pequeña anécdota. Es un congreso que para mí fue maravilloso. Tuve ocasión de ir con Nieves Simón. De hecho, fue la que me enguilgó para que me metiera y fuera, ¿no? Y hubo un detalle muy interesante. Se estaba hablando de qué podían hacer las mujeres que estaban en situación de peligro por violencia machista, qué podían hacer, ¿no? Qué recursos podían utilizar. Este congreso fue en 2015, o sea que estoy hablando de hace 10 años ya. En ese momento, las propuestas que se hacían desde la mesa y desde otras de las personas asistentes era pues buscar instrumentos, o sea, avisos, o sea, collarines y demás para poder avisar, para que fuera muy rápido. Y me pareció fascinante cuando se levanta una señora de Centroáfrica, una señora grande, preciosa, y entonces dijo, yo vivo en un poblado que está a 40 o 50, no me acuerdo cuántos kilómetros, un montón, de kilómetros de la ciudad más cercana. El autobús que tenemos viene cuando puede por la carretera inexistente que tenemos, porque es un camino. Por tanto, compañeras, entonces, claro, entonces, automáticamente la mesa y el resto dijo, perfecto, hay que empezar a pensar en otras posibilidades. Y claro, aquella mujer dijo, nosotras lo que estamos haciendo es trabajar desde el propio colectivo de mujeres dentro de nuestro poblado, para que haya una red de seguridad generada por nosotras mismas. Eso es para mí el conocimiento situado. Es decir, pero bueno, es que lo podemos tener con, no sé, podéis buscar millones de ejemplos en este sentido, ¿no? Yo ha habido una cosa siempre que incluso hasta me ha molestado. Cuando tenías que estudiar a alguien, enseguida te decían, bueno, mira, la biografía déjalo, porque la biografía da igual. O sea, aquí lo que importa es aquello que pensó, su obra y tal. Y yo siempre pensé, pero vamos a ver, pero si este es un cretino, ¿no? O es un tío maravilloso, pero este es un cretino. O sea, ¿cómo no va a afectar su cretinez? Perdóname, Pilar, si estoy diciendo una barbaridad. ¿Cómo no va a afectar su cretinez a aquello que está escribiendo? O sea, no se puede aislar de lo que es. O sea, de la misma manera que no se podía aislar un varón burgués del siglo XIX
de la clase de diseño de mundo que tenía. De la misma manera que la mujer burguesa del 19 estaba condicionada, por supuesto, tenía una vida material mejor que la obrera de una fábrica, indudablemente, sin ninguna duda, pero sus posibilidades como persona, en muchísimos casos, en algunos podía estudiar, pero en muchísimos casos tampoco tenía esa posibilidad. Es decir, la cuestión de la discriminación les podía tocar a ambas. De distinta manera, por supuesto que sí, si querían llegar a algún arreglo, esto había que hacerlo, o sea, había que sumar. Entonces, esa es la perspectiva del conocimiento situado. Sí, es el contexto, ¿no? El contexto que siempre... El contexto y tu carga. Claro, el contexto contexto y tu carga, claro. Pero que está bien, Claro. muy visual, ¿no? Sí. Dicho así, a mí me parece muy visual. Hola, mira, según lo que ha dicho... ¿Se oye? No. No está muy alto, pero se oye. Bueno, pues si se oye medio ya vale. Sí, sí que se oye. Bueno, como tú has terminado diciendo, tenemos que hacer relatos para las niñas en los relatos no existen de mala manera, existen como las de siempre, las princesas, las pastorcitas, las no sé qué. Pues se me ha ocurrido unirlo con toda la filosofía que en este momento hay, muy agresiva, que llamamos el borrado de las mujeres. El borrado de las mujeres adultas empieza con el borrado de las niñas pequeñas, porque claro, no solo es que no se habla de ellas, sino que los modelos son los modelos patriarcales que a ellas les pueden atraer. Todas las niñas que se meten en YouTube para hacer tonterías, son tonterías que son sexualizadoras y que además no aportan, digamos, una manera de vivir diferente, sino todo lo contrario. Si miramos por la calle, hay bastantes niñas que cualquier día lectivo de cualquier mes van con tutús por la calle. Los tutús son transparentes, entonces de alguna manera solo se ve el tutú que lleva la niña, no se ve a la niña. Creo que eso también es algo muy característico. El tema de que la Generalitat haya olvidado que la Generalitat solo no, parece que es un fenómeno de toda España. Después de la pandemia ya estaba todo arreglado, aunque se tuvieron unas cifras de violencia contra las mujeres dentro del hogar terribles durante ese tiempo. Lo mismo que pasa en los comienzos del verano, que al haber una convivencia seguida, pues ahí sube muchísimo eso. Pero me ha llamado la atención cuando has dicho que no hay relatos para niñas. También has puesto ahí la colección que había que se llamaba A favor de las niñas, que tuvo en su momento mucho éxito, pero no se ha vuelto a repetir algo semejante. Semejante que sea una colección, que tenga una intencionalidad, que haya cambios de roles atractivos, porque tienen que ser atractivos para que eso pille. Y bueno, pues menuda faena también. Tenemos que escribir cuentos para las niñas. Sí, lo que pasa es que ahora yo creo que esos cuentos los cuentan las youtubers. Ese es el problema. Que cuentos yo creo que sí que hay, y relatos sí que hay. No, Claro, pero los relatos sí que están elaborados desde las nuevas tecnologías, desde los nuevos espacios educativos de socialización que son las redes sociales. Lo que pasa es que yo no lo veo, porque el relato tiene un objetivo, ¿sabes? Un objetivo pedagógico. A mí me echarán piedras y me da igual, pero a mí que hagan un vídeo de YouTube para mí no es pedagógico, no hay una intención pedagógica. Que nos guste más o nos guste menos, la Caperucita Roja tiene un objetivo pedagógico, dirigida a las niñas para decirles, mira, te vas a hacer. Que era una historia muy oscura, lo es como la Blancanieves, como todas. Su objetivo era un objetivo pues muy oscuro hacia las mujeres, pero era algo pedagógico. El problema es que la tecnología está destruyendo la pedagogía.
está ocupando ese espacio y destruyendo la pedagogía. Y eso es el gran problema que tenemos. Por eso digo, lanzo la predicción, y es que va a ser así. Dentro de unos años van a tratar niños con adicciones a la tecnología. Pero es que va a haber leyes regladas con un protocolo. Hay que poner el protocolo dentro de las escuelas. El rinconcito de la no tecnología. Es que va a ser así de triste. Lo siento si me pongo así de rabiosa. Bueno, muchas gracias. Pues yo quería compartirles mi perspectiva desde el audiovisual. Yo trabajo en audiovisual y pues me sentí muy identificada en muchas cosas que contaste tú. Me sentí muy identificada. Les quería compartir un poco mi experiencia desde el audiovisual, particularmente con lo que contaste tú. Cuando yo era adolescente recuerdo haber tenido algún debate con algún amigo que decía que los hombres eran superiores y que me desafió para que dijera en 20 segundos 10 nombres de mujeres que hubiesen cambiado la historia que no fuera por su belleza. Y hasta el día de hoy como que me da mucha rabia porque en ese momento no tenía las herramientas para hacerlo, ¿sabes? Porque ni en el colegio me las habían dado, ni tal vez yo había tenido la curiosidad suficiente para haberme informado. Y luego de esto me doy cuenta también cuando he estudiado cine, que después de haber estudiado audiovisual y hecho un posgrado documental, una maestría en documental, perdón, me he encontrado con que existe Alice Guy, que no sé si la conocen, pero esto lo supe después de haber recibido varias clases de teoría del cine en donde nunca se habló de ella, ¿no? Y estamos hablando de una mujer que estuvo sentada en la primera proyección que hicieron los Lumière y que hizo las primeras películas con efectos especiales al mismo nivel de Méliès, pero que nadie conoce y que tuvo que escribir ella misma su historia cuando ya estaba, cuando tenía, no sé, cuando estaba mayor, porque la estaban borrando, estaban adjudicando todas sus películas, las habían adjudicado al hombre más cercano, incluido su esposo. Entonces, por ejemplo, pues yo creo que a mí se me aguaron los ojos cuando vi el prólogo del libro de la autobiografía de ella, porque decían cuántas mujeres mirábamos la historia del cine y decíamos esto no es para nosotros, no es para nosotras porque no hay referentes, así como la borraron a ella, habían borrado quién sabe cuántas más, ¿no? Y bueno, al día de hoy se ha desarrollado una especie de manual para saber si una película es sexista o no, ¿no? No recuerdo bien todas las normas, pero hay algo así como cuántos personajes hay mujeres que actúen solo en escenas sin hombres, que hablen con otras mujeres o que no hablen de hombres, o sea, hay como todo un filtro que muchas películas de las más conocidas no lo pasan. Bueno, eso era como desde ese punto de vista. Sobre lo de los cuentos, yo estoy un poco en desacuerdo con lo que has dicho. Yo creo que hay bastante material. Estoy de acuerdo con la parte de las redes sociales. Efectivamente, lo que se está haciendo por un lado se está borrando por el otro, porque las redes además hay unos filtros para que las niñas nieguen un poco sus realidades y todas estas cosas. Y en esa parte estoy de acuerdo, pero no estoy de acuerdo en que no sea necesario cuentos para niños también, como para niñas, porque aunque claramente las mujeres hemos estado más vulneradas por el patriarcado, eso no tiene discusión. Creo que los hombres han sido desprovistos de cosas que son componentes humanos y que no les han permitido ser, en nombre del patriarcado, ¿no? Sensibles, los niños no lloran, los hombres deben ir a la guerra, el servicio militar es primordialmente para los hombres, el niño de la cocinita, sí, ese tipo de cosas. Y estas ausencias generan victimarios, no solamente víctimas de personas que no se saben trabajar emocionalmente, sino futuros victimarios que no saben expresarse a través del lenguaje y de otras maneras, que no pueden manejar una frustración, ¿no? Entonces, a mí este tipo de cuentos, de hecho, yo le mandé a hacer a mi hijo como un cuento en donde, ¿qué puede ser él cuando sea grande? Y metí pues todas estas cosas, ¿no? Como no tengas miedo y le digo, si tienes ganas de llorar, pues llora, o sea, como que creo que eso es tan necesario como lo otro y creo que sí hay bastante material para chicas también. Y que Disney mismo se está revisionando. Sí.
pero está revisando, en este momento Pixar está haciendo unas películas realmente muy, muy interesantes en donde se cuestionan todos estos estereotipos de la princesa, de la que espera, de los chicos que hacen ciertas cosas. Estos roles están realmente trastocando en las últimas entregas de tanto de Pixar como de DreamWorks, y que vale la pena conocer ese material y trabajarlo con con las personas jóvenes. Sí, a ver, en eso tienes toda la razón. Sí que en ese plano, sí que, mira, yo en los libros de infantil sí que hay mucho, en mi cuerpo es mío, no es no, pero el problema es la época de la adolescencia. Llega la adolescencia, coges libros para adolescentes y es lo mismo. O sea, y de repente, o sea, volvemos otra vez a soy una niña, que está bien que te guste el niño de clase, pero otra vez muy sexualizado, vuelve otra vez esa imagen de la chica que necesita estar con el chico. O sea, no hay un trabajo profundo a partir de la adolescencia. Y en cuanto a los niños, no critico, al contrario, claro que a los niños hay que trabajar con ellos, las emociones. Si yo, aquí en la comparación era a veces a los niños se les da la oportunidad, porque el ejemplo que hay en los libros es que puede ser guerrero, puede ser, en los últimos libros puede ser, como en la actualidad, puede ser el papel que quieras. Pero las niñas siguen estando sujetas a pocos roles. Pero los chicos sí que han tenido un rol más amplio para elegir. Con el tema de la homosexualidad se ha trabajado mucho en los cuentos de la homosexualidad, los hombres, pero de lesbianismo hay pocos libros de lesbianismo sobre las mujeres. Deben ser las librerías en las que voy yo, pero yo he visto, yo le tengo al Chiqui también uno de la princesa de la motocicleta, que es ella la que va a rescatar al dragón. O sea, realmente existe mucho material. Mucho no. Existe, sí, está claro que existe, pero esos libros no están dentro de las escuelas. ¿Por qué esos libros no están dentro de las escuelas? No se trabaja. Entonces, esos niños que están dentro de la escuela, que es su referente, llegan a la adolescencia y vuelven a tener los mismos roles de siempre. Entonces, madres como tú, sois admirables, porque cogéis a vuestros hijos y los lleváis a una librería y les abrís los libros y probablemente tú les cuentes los cuentos a tus hijos. Y ese mensaje lo van a tener a través de ti. Y eso es maravilloso. Pero pregunta tú al resto de padres o de madres si hacen lo mismo. No hacen lo mismo. Y el relato, no digo que no hay, o sea, que se acabe el relato. El problema es que es que ni siquiera hay un nuevo relato. Es que la tecnología está destruyendo el relato. Entonces hay que pararlo antes de que lo devore. Sí, yo voy a irme al otro tema, estoy con Guillermina y creo que me gustaría pensar que a veces somos muy rígidas, las feministas, rígidas, o sea, ¿no entiendes rígido? Rígidas. Rígidas, no frígidas, rígidas. No, rígidas. De que estamos muy a defender, por ejemplo, y voy a hablar, por ejemplo, de la agenda feminista, que yo la defiendo a matar, si hay que defenderla, pero reconozco que, justo tú lo has dicho, para una mujer de Centroáfrica, los problemas que tengo yo y que defiendo como feminista no le interesan para nada. O sea, no le interesan, no lo puede hacer. No está en sus necesidades. Y entonces yo creo que a veces yo me veo que yo defiendo cosas que están en mi entorno, pero no me salgo de mi entorno. Y creo que sería muy necesario que el feminismo se hiciera más abierto en el sentido de que, igual que ahora ya no vamos a poner en la agenda el derecho al voto, porque ya pues sería, aunque hay todavía muchas mujeres que no tienen voto, pero ahora no hablamos del derecho al voto. ¿Por qué? Porque nosotros ya lo tenemos, pero hay la mitad de la humanidad que no lo tiene. Entonces yo creo que nos debíamos de plantear, las que tengan capacidad de pensar,
en abrir un poquito la agenda. O sea, bueno, sí, perfectamente. A ver, yo te contesto desde mi opinión, ¿vale? Desde mi punto de vista. Yo es que creo que tenemos que hacer muchas cosas, pero entre ellas, en primer lugar, no culpabilizarnos por no hacer aquello que en estos momentos puede estar lejos de nuestras capacidades, ¿vale? ¿Qué quiero decir con esto? Por supuesto que yo puedo tener dificultades para entender bueno, dificultades, entre comillas, para poder entender a una mujer que viva, pues, no sé, en Liberia, ¿vale? O una mujer que viva en estos momentos, bueno, no digamos si la mujer vive en Afganistán, ¿vale? Yo puedo tener dificultades para entender de manera formal, ¿vale? ¿Por qué? Porque muchas de las cosas que a esa mujer le están pasando, a esas mujeres les están pasando, nosotras las hemos pasado. Lo cual no significa para nada establecer jerarquías valorativas, ¿vale? Que eso, desde mi punto de vista, es absolutamente patriarcal, ¿vale? Lo que no puedo hacer yo es salir a interpretar o a decirle a esa mujer o a esas mujeres lo que tienen que hacer, pero sí que puedo hacer otra cosa. Lo que puedo hacer es decir, a ver, nosotras hemos recorrido este camino, hemos hecho esto. ¿A ti te sirve para algo? ¿Tú qué estás haciendo? ¿Cómo resuelves tú el problema que tienes? ¿Cómo generas las redes de mujeres? Porque, por ejemplo, en nosotras generar redes de mujeres nos cuesta un mogollón. ¿Cómo lo hacéis? Ahí es donde, desde mi punto de vista, se está produciendo el intercambio. Eso es lo que yo creo que tenemos que potenciar. Pero yo no puedo ponerme, en su lugar, ni ella se puede poner en el mío, pero sí que ambas, desde las discriminaciones que sufrimos, podemos llegar a puntos de encuentro. Yo creo firmísimamente en esto. Y, por ejemplo, me parece que es una muestra muy clara de que esta puede ser la vía, el hecho de que no hemos vuelto a tener una conferencia internacional desde hace ya no sé cuantísimos años. Es decir, porque claro, eso no quiero decir que esas reuniones fueran la panacea, tampoco, ¿vale? Porque esas reuniones tenían mucho de institucionales en muchos casos y tenían, a lo mejor, no recogían más ampliamente experiencias más cotidianas y de condiciones materiales, y que fuera difícil llegar a acuerdos, etcétera, etcétera. Pero lo que yo quiero señalar como curioso es que no hemos vuelto a tener otra. Es decir, tenemos en estos momentos, vuelvo a insistir en el concepto de condición material, volvemos a tener unas condiciones materiales muy complicadas de fragmentación. Y tenemos otras fragmentaciones dentro de nuestra casa en estos momentos muy serias, muy graves. Aparte, por supuesto, de las embestidas de la ultraderecha que estamos teniendo, ¿no? Pero yo no creo que ninguna mujer, o sea, a ver, siendo más clara, a mí no me interesa absolutamente para nada seguir una conversación con alguien que me dice es que tú, como blanca, hegemónica, burguesa, etcétera, 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 terz y patatín y patatán, no me interesa demasiado tener una conversación a ese nivel. No es nada constructiva, no voy a poder llegar a ningún lado ahí. Necesito otros puntos de partida. Y si en algún momento yo resulto ser, por la cultura en la que he nacido, excesivamente dominante, espero que esa persona me diga, baja. Espero que me lo diga. Porque ante todo y sobre todo somos dos mujeres en el mundo y en un mundo que en ninguna de nuestras culturas, excepto rarísimas excepciones de culturas patriarcales que existen por ahí,
y que, como excepciones que son, tampoco nos están cambiando el modelo, ¿vale? Todas hemos sufrido las consecuencias de un proceso patriarcal. Las japonesas, las chinas, las indígenas de Centroamérica y yo. De distintas maneras, por supuesto que sí. Con momentos de salvajismo distinto, por supuesto que sí. El salvajismo que están sufriendo las afganas en estos momentos no tiene nombre. Y claro, cuando te dicen, claro, es que las feministas no estáis haciendo nada, digo, me cago en la mar. Digo, ¿cómo que no estamos haciendo nada? Digo, se están haciendo muchas cosas, todas las que se pueden. Pero, a ver, ¿es una cosa solamente de las feministas o es una cosa del resto del mundo que tendría que tener conciencia de que eso no es admisible? Claro que se hacen cosas cuando escuchas que las mujeres iraníes se ven en un juicio y su palabra vale la mitad de la de los varones. Cuando, por ejemplo, se encuentran en una situación de divorcio, de separación. Es decir, ¿yo qué puedo hacer? Yo desde aquí puedo hacer muchas cosas, pero indudablemente no estoy allí dentro. Que a mí me culpen por no estar haciendo... Mira, no, ahí, por esa parte del discurso sí que no... Claro. No, yo creo que sí que te he entendido, pero he ampliado, creo que sí que te he entendido, pero he ampliado la explicación a lo que yo creo que está pasando en estos momentos con muchas de las mujeres que vivimos en Occidente, que creo que sí que nos está pasando esto también. Pero bueno, no sé dónde está. Hola, hola. ¿Se oye? Sí. Bueno, me encanta. Muchas gracias. ¿Un poco más? ¿Acá? Vale. Muchas gracias porque creo que el día de hoy con la charla en general y particularmente con el tema de la epistemología feminista, en México decimos que te cae un 20 cuando te cae la ficha, ¿sabes? Me ha caído un 20 y me parece importante. Creo que inevitablemente estamos generando relatos. Todo el tiempo el pensamiento humano va a través del lenguaje y constantemente estamos haciendo relatos. Esos relatos van a llevar a la actuación que hagamos. Según el relato, actuamos aquello que pensamos. Esos relatos siempre van a responder a un discurso y ese discurso estará fundamentado en la epistemología, en aquello que entendemos o que asumimos como verdadero, como real, como concreto. En ese sentido, entender que la epistemología en la que hemos sido educadas todas, porque fuimos educadas en una epistemología patriarcal, implica que tiene 3 cuestiones que hasta el día de hoy no había pensado, y te agradezco muchísimo, Guillermina, por ayudarme a pensar esto. El conocimiento racional que tenga estos 3 elementos de dicotómico, universal y neutro es una movida gordísima, pero gordísima. Porque al ser el elemento dicotómico, cuando tenemos, siempre estamos dividiendo el mundo en 2 y esto implica una jerarquía de valor, que siempre hay algo por encima de lo otro, eso implica inevitablemente que este es el origen en el pensamiento de todo supremacismo hegemónico, de toda colonización, absolutamente. Yo creo que estamos en un punto en el que nos está atravesando una 4ª revolución industrial, es inevitable. Una 4ª, primera hablamos de el vapor, 2ª hablamos de la automatización, 3ª hablamos de microcomponentes y internet, y 4ª estamos hablando de inteligencia artificial y tecnofeudalismo. O sea, esto es inevitable, es imparable, y creo que sí, lamentablemente, sí hay una pedagogía en todo lo que vemos en internet. Es una pedagogía claramente de derecha, claramente de ultraderecha, y claramente con todo este rollo de las tradwives y de todo este tema, hay una narrativa que nos está invitando a la acción y es terrible. Creo que al ser inevitable tendríamos que empezar a plantearnos el cómo hacer un entrenamiento tanto a nuestra propia inteligencia como a las inteligencias artificiales, y vuelto aquí a ver a Marina, porque es especialista en prompt, para poder plantearnos ¿cómo la llamamos? La crítica, que para eso me tomo mis notas.
esta cuestión de dudar continuamente de lo que estamos pensando. Tenemos que empezar a plantearnos métodos de pensamiento, métodos para nuestra inteligencia y las artificiales, donde podamos cuestionar lo que estamos pensando, donde podamos ver ese sesgo cognitivo que tenemos, que el algoritmo se lo come, lo devora y nos lleva por el derrotero que convenga absolutamente más. Entonces, para mí ha sido fundamental el día de hoy entender que el inicio hegemónico del supremacismo es esta dicotomía continua que tenemos de jerarquizar entre A o B y siempre hay algo que está por encima de él. Y ya está. Añade a las características la certeza y la objetividad. Claro, que son consecuencia de pensar que el pensamiento es neutro, prístino, universal, etcétera. Claro. Gracias. Que yo quería comentar, además, como en un futuro hablaremos de inteligencia artificial, que ya he visto a Josefina fichando a Marina, hay una cosa que justo ayer en TikTok la vi, o sea, cero, no lo he leído en ningún libro, TikTok, pero me pareció muy interesante porque era una reflexión que decía que era la generación que está ahora mismo consumiendo las redes masivamente, que son la gente más joven, está viviendo por primera vez que su generación no tiene un consumo conjunto. Es decir, yo, que soy del 90, e incluso las generaciones posteriores, que vivieron la adolescencia en los 2000, consumían música, contenido en televisión o en películas conjunto. Entonces se acuerdan míticamente. Yo siempre digo que los millennials somos excesivamente nostálgicas porque tenemos cada 5 segundos acceso a esas canciones y a esas películas que vimos con 15 años o con 10 y claro, somos la primera generación que tiene ese acceso continuo a esa tal. Pues las siguientes generaciones no están viviendo el programa de televisión masivo, la película masiva o la música de la radio o la que se escucha. Entonces estamos ante un contenido muy fragmentado. Por lo que estabas diciendo tú y estabas diciendo tú de la necesidad de creación del relato, que es real, y lo que estabas hablando tú de la necesidad del conocimiento situado, es que ya no nos vamos a otros lugares, es que tenemos a una generación fragmentada en el consumo y esto puede explicar perfectamente la fragmentación entre hombres y mujeres jóvenes en el consumo y por lo tanto en el pensamiento respecto al feminismo, respecto al racismo y demás. Y claro, eso es un gran reto porque tenemos lo que tú estabas diciendo, al logaritmo, a la IA, dándonos el contenido que consumimos, que parece que estamos cada vez consumiendo más, pero realmente estamos consumiendo menos y creando muchas burbujitas y hay generaciones que ya no se van a reconocer como una generación porque ya no tienen un contenido cultural conjunto. Y eso es un reto también para el feminismo porque no teníamos suficiente, porque claro, somos muchas feministas. Muchas muy feministas porque estamos consumiéndonos unas a otras el contenido. Pero claro, estamos cada 2 por 3 en fragmentos más cerrados. Y para cosas como tú dices, tú como yo, que dice tanto Elena, y para pensar, y para ponerme en situación, y para crear el relato, con lo que estabas diciendo de la inteligencia artificial, es un gran reto. Porque pensamos que ahora mismo todo el mundo tiene acceso a todo, y lo real es que cada vez tenemos acceso a parcelitas más fragmentadas. Por lo tanto, a ver cómo construyes el relato o cómo haces ese conocimiento situado, ya no con alguien que vive en un poblado en África, sino con la de mi generación. Lo que pasa que es que yo no he visto en su vida lo que ella está viendo en su pantallita, por cierto, individualmente, en su cuarto, ni con su familia, ni con su pareja, ni con sus amigas, porque ahora todo el mundo consumimos individualmente, ¿no? Entonces, para lo que estabais diciendo de cara a los retos de crear el relato de ese conocimiento situado, pues estamos podidas. Totalmente. Me parece una puntualización muy buena la que has hecho y además es que a medida que te estaba escuchando estaba pensando, es el triunfo absoluto del capitalismo y del pensamiento neoliberal. El triunfo absoluto, es decir, ha conseguido lo que hace tiempo que estaba buscando y es una individualidad detrás de otra. A mí hay un filósofo que conoceréis de nombre que se llama, es un coreano, que no voy a saber decir el nombre, Bill Chun Yuan. Que me perdone este señor porque estoy diciendo su nombre horriblemente mal. Bueno, este hombre escribió hace tiempo, escribe libros muy pequeñitos y uno de los libros es La sociedad enjambre. Creo que
es una de las definiciones, junto con la sociedad líquida de Bauman, que me pareció un concepto siempre maravilloso. El de la sociedad enjambre me pareció un concepto magistral. Refleja perfectamente lo que tú estabas diciendo ahora y lo que nos está pasando. Es decir, el ejemplo es un panal, ¿vale? En un panal las abejas salen, salen todas, vuelven todas, salen todas, vuelven todas. Cada una va y viene buscando su parcela, o sea, aportando su parcela de miel. Pero entre una y otra no se comunican, cada una va a su celda. Una celda, otra celda, otra celda. Todas las celdas están juntas. Todas las celdas producen un bloque compacto, pero todas están separadas. Es para mí una definición magistral de lo que nos está pasando. Estamos en una sociedad enjambre, en el cual, efectivamente, el fin de la cultura, una sociedad con una cultura. Yo creo que es una transformación. Pero fíjate que las sociedades tendemos al péndulo y llegamos a un punto donde de pronto hacemos y nos No lo sé. Lo que pasa, No lo sé. Bauman No lo sé. defiende algo, y ya lo defendió de su tratado sobre la sociedad líquida. Él desde hace años ya está, una de sus predicciones es que los niños que van naciendo, su cerebro es completamente diferente a las generaciones anteriores. Entonces son niños que a nivel visual son la leche, pero van perdiendo otras capacidades. Entonces, ¿qué pasa? Que el panal que construyamos en el futuro va a ser un panal diferente al que hemos estado construyendo. Entonces estamos en una incertidumbre total, porque antes los filósofos también se podrían encargar de predecir lo que podía pasar años posteriores, pero es que ahora no, ahora estamos completamente en la incógnita y en una incertidumbre, porque esto está siendo tan rápido que no sabemos lo que va a pasar. Y bueno, ya si nos ponemos ya a los políticos que nos gobiernan con sus juegos y con sus divertimentos, pues ya no, ¿sabes? Pero has puntualizado muy bien nuestra conversación. Es que yo soy súper sincera, lo vi en TikTok esta reflexión en cuanto a la falta de generación esa. Pero es también era mi ventanita de lo que yo consumo en TikTok. Sí. Pero me pareció muy interesante y de hecho voy a decir dos cosas. Como próximas sesiones del aula hablaremos de la guía, salvar esto. Y que espacios como este ayudan, que cumple 25 años este año, hay que recordarlo en todas las sesiones, ayudan a romper esa fragmentación, a juntarse, a expresarse. Tampoco es importante. Se llama La teoría sueca del amor, que es sobre lo que hablas del capitalismo. Un documental que se llama La teoría sueca del amor, que habla sobre esta búsqueda que es parecida de libertad, y que termina siendo individualismo y en lo que puede terminar y cómo ha sucedido pues ya en los países, muchos países nórdicos, ¿no? Bueno, pues si no hay más palabras. Sí, las últimas. Muy bien, venga, sí, di. Yo vine aquí pues también a escucharlas y a aprender cosas que muchas gracias. Y también vengo en representación de un taller que estamos organizando con Atelier ONGD, que es el taller de cultura de paz y solidaridad feminista. Muy bien, sí. Entonces es el 24 y el 25 de octubre. Traigo aquí para que se puedan inscribir y compartir la información. Quedan pocas plazas, pero la idea sería que se llenaran y también si acaso no pueden ir o bueno, no sé si pueden ir, pues estamos tratando también de que venga gente de zonas rurales, si hay mujeres en asociaciones para que no se quede tan centralizado en Alicante, si conocen porque se les paga por aquí, la comida y el alojamiento. De hecho, algunas personas ya nos hemos apuntado. Sí, nos veremos allí. Bueno, pues ya está. Hemos concluido la segunda sesión. Muchísimas gracias por la asistencia. Gracias a quienes estáis en vuestras casas y nos estáis escuchando. Así que os convocamos para noviembre, día... El primer
el primer lunes de noviembre. No sé exactamente ahora qué día es, ¿vale? Aquí nos vemos. Muchísimas gracias y a seguir pensando en feminista.